Jorge, Josué, muchas gracias por venir a Etiquetas. Es la primera vez que hago un podcast con más de una persona, así que siéntanse totalmente bienvenidos. Y bueno, gracias por ser parte de este debut, por así decirlo, de las tres cámaras. Muchas gracias, Fabri. Muy contento de estar acá. Yo suelo ver tus episodios, la verdad que están buenísimos. Le hice una pequeña intro a Josu y bueno, muy contento y agradecido de tu invitación también. Ustedes son hermanos, ¿verdad? Así es. Ok, ¿cómo fue que empieza la idea del proyecto de emprendedores católicos? ¿Cómo fue que se les viene la idea a la cabeza que yo por supuesto que te conozco de antes y conozco tus proyectos, conozco de Parle, conozco del podcast, pero ¿cómo fue que lo que más me llamó la atención porque no hay contenido parecido, Sí. ya no solamente en Paraguay, sino a nivel regional no conozco páginas con ese enfoque. ¿Cómo fue que te viene la idea? No sé qué contar vos. Bueno, voy a contar yo. Ok, perfecto. O sea, yo este año había empezado, por inspiración de Jorge también, Sí. empecé a emprender, hice una agencia de automatizaciones, estaba full, tengo dos compañeros con los que trabajé mucho y bueno, pasamos como 3 meses, no avanzamos mucho con clientes y demás, pero sí planificamos mucho, le dedicamos mucho tiempo y Jorge un día, creo que hace 2 meses más o menos ya, agarró y me dijo que él tenía planes para hacer, también quería estar involucrado en la IA y cosas así. Claro, estas son automatizaciones de IA, pero Con IA, para claro. emprendedores No. normal, tipo agentes. Creo que hubo un cambio de dirección en el camino. Va a llegar ahí. Claro, voy a llegar. Bravo. Y bueno, empezó así y era un proyecto, o sea, al comienzo iba a ser un proyecto totalmente para hablar de IA, para después todo emprendimiento, proyecto así. O sea, la palabra católico no estaba todavía. No, No tenía nada que ver con religión todavía, no tenía nada que ver No. con un camino más espiritual, sino era puramente y netamente emprendedurista. así mismo, Totalmente. así mismo. Y bueno, y después las ideas fueron cambiando, después fuimos metiendo más crecimiento personal, cosas así, fuimos nichando diferentes cosas, pero Antes de no está... empezar, o sea, antes de en empezar, nuestra obviamente, cabeza, claro. antes de lanzar el primer video, o sea, desde que Jorge me dijo eso, creo que fue un mes antes de haber empezado el proyecto así, empezarlo. Sí. Entonces, en ese transcurso fue cambiando mucho la idea y demás. Y después fue como que Jorge empezó a meterse más también. Claro. Empezó a agarrar mucho más los hábitos de leer la Biblia, acercarse más a Dios. O sea, yo le noté a Jorge mucho más cerca de Dios, mucho más metido ahí, ¿verdad? Y bueno, y a mí también me contagiaba eso y me dijo que quería empezar un día. O sea, creo que fue un 7 de septiembre. No, ¿No? 7 de Ah, no, septiembre sí, era ese que- fue el... Claro. El 16 de Fue agosto. el 16 de agosto, sí, el Día del Niño. Mi El Día del Niño. cumpleaños. Me acuerdo, cerca. Sí. Me acuerdo muy bien que fue el Día del Niño porque dice luego al comienzo del video, hoy 16 de agosto, Día del Niño, dice. Bueno, y un día antes Jorge me dijo que se acercaba a la canonización de Carlos Acutis. Sí. Yo la verdad que no conocía mucho de Carlos, o sea, muy poco realmente. Y bueno, Jorge me dijo, él fue o sea, él es nuestro referente porque es el primer evangelizador, o sea, el primer santo que usó internet, el evangelizador digital. Y bueno, y Totalmente, vamos a inspirarnos en él para que nuestro proyecto salga bien y todo eso. Y vamos a hablar de él. Yo quiero hacer, y ahí me empezó a contar más, ¿verdad? Y al día siguiente me acuerdo de que ya empezamos ya en el video. Jorge me dijo, mira, yo quiero hacer esto, este es el guión. ¿Quieres salir o no? Me dijo. Yo le dije, dale. ¿Y vos también ya estabas metido en el camino de lo espiritual o te fuiste adentrando con él? A ver, o sea, nosotros toda la vida fuimos parte de la JM, Juventud Masculina de Schoenstatt. Ok. ¿No te conoces? Sí. Y bueno, ahí estábamos muy cerca también en lo espiritual. Nuestra mamá también es muy cercana. O sea, son de familia católica. Sí, Perfecto. totalmente. Y bueno, como familia siempre estuvimos cerca, ¿verdad? Ujú. Pero esto es como un nivel más, ¿verdad? Sí. Porque es otra cosa. Sí. Cuando vos agarrás, hablas públicamente, es otra cosa, o es otro nivel. Y bueno, y ahí empezaron a venir las bendiciones, ¿verdad? Totalmente. Hay que tener valor y conocimiento para hablar de algo tan íntimo como es lo espiritual, ¿verdad? Creo que todos tenemos un camino diferente. Yo también estos últimos años me estuve acercando más a Dios y todos tenemos un camino diferente, pero es como que da respeto. Antes de compartir una idea así,
como que da respeto, como que incluso vos mismo te querés atajar. No fue el caso, o sea, un poquito de vos, pero ¿cómo te animaste? Dijiste, ¿sabes qué? Yo estoy. Y la verdad que porque yo siempre en el fondo, por más que yo tenía otras metas, yo toda mi vida jugué fútbol también y era mi sueño ser futbolista, Sí. siempre yo lo tenía como a Dios, como siempre antes del partido yo rezaba, yo sentía que él era el que tenía el control de todo, como que él era el que tenía el control de mi vida, el que quería que yo llegue lejos, cosas así. Entonces, todo fue, o sea, siempre me dejé llevar por eso, Claro. por, o sea, la voluntad de Dios, ¿verdad? La guía ya estaba ahí. Claro. Y cuando Jorge me dijo eso, yo dije, bueno, está la voluntad de Dios. Sí. Yo siempre siento que Dios aparece a través de las personas, a través de circunstancias y contextos, y siento que me habla a mí indirectamente, ¿verdad? Ok. Entonces, por eso yo me animé y dije, bueno, por más que me cueste, tengo que hacerlo, si no... Sí, fue muy loco. Creo que ahí puedo contar Sí, desde mi punto de vista. Ahí te puedes acercar un poquito más Sí. ahí está, perfecto. Bueno, voy a contar un poco desde mi punto de vista. O sea, de mi perspectiva. Como dice Josu, la idea al comienzo era meterle un poco de IA. O sea, hablar un poco de IA. Yo le dije a Josu, yo quiero ser referente de IA. Y bueno, yo tengo lo que es Parle con mi socio, todo mi equipo de marketing. Pero yo quería con Josu, tipo, hacer un proyecto de inteligencia artificial. Pero ya hacía meses que yo estaba acercándome mucho más, como dice Josu, teniendo hábitos más lindos y acercarme un poco más a la vida espiritual, estaba ahí haciendo lectio divina y demás cosas. Y bueno, y surgió, como dice Josu, el 15 de agosto, un día antes, como que me cayó así la claridad, así de una, como si fuera que, no sé, Moisés que le dio las tablas, tipo, y Dios me dijo, Un mensaje divino. esto y esto y esto, tienen que hacerlo así, ya está. Y fue, yo le dije a Josu, bueno, 21 días, porque faltan 21 días para la canonización, o sea, faltaban 22 días, desde mañana van a ser 21 días, y vamos a hablar de Carlo Acutis, y vamos a hacer de esto y esto. No teníamos ni puta idea de lo que estábamos haciendo, tipo, literal, así, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Claro. Pero recuerdo que le dije a Josu, cuando terminamos de grabar ese primer video, vos sabés lo que esto significa, ¿verdad? Y dijo, sí, tenemos que dedicarle tiempo. No. Vos sabés lo que esto significa, ¿verdad? Sí, hay que ser responsables. Le dije, no, esto significa que la gente cuando te vea a vos se va a acordar de esto. Que cuando la gente te reconozca a vos en el colegio, en la familia, ante tus amigos, te van a mirar relacionar. diferente, bro. O Te sea, van a relacionar con con lo que haces. claro, te van a decir, che, vos habla de esto y de aquello. Y cada cosa que hagas te van a señalar. O sea, 100%. tenés que... Y yo teniendo en cuenta, bueno, Josu cuando eso tenía 16 años, ahora tiene 17. Seguramente tú, no sé si es tu invitado más joven. Sí, ahora Entonces, yo me puse en su lugar, obviamente, y antes de arrancar le dije que no quería que lo haga obligado, quería que lo haga libremente, y él, no sé si entendió bien o no, si dimensionaba, yo creo que hasta ese momento no dimensionaba hasta dónde iba a llegar, ni yo. No. De hecho que seguramente hasta vos lo estarás No. digiriendo a tu Total. manera, ¿verdad? Totalmente, pero bueno, fue así, muy espontáneo, realmente fue una gracia. La planificación, el objetivo, el plan, la estrategia era otro lado, otro camino, y bueno, y Dios, gracias, en realidad nos regaló un cambio de visión, nos dijo, bueno, yo quiero que hagan esto, confíen, porque no lo hicimos con el objetivo de monetizar nada, Claro. tampoco de tener muchas views. Era hacerlo porque sentíamos que teníamos que hacerlo, y sin mucha planificación empezamos, y bueno, y Dios Se dio ahí naturalmente. se dio muy naturalmente. Yo, Increíble. yo te juro que pensé, porque por supuesto que no está mal ponerle ese tipo de formatos al contenido, pero yo pensé que lo de 21 días era simplemente un formato que decidieron porque, qué sé yo, ustedes ven videos de También. MrBeast Sí. y es 21 días haciendo tal Sí. cosa, o 20 días, y pensé que el número era fortuito, pero no, tenía un propósito. Sí, Claro. sí, tenía un O propósito. sea, eran los 21 días que faltaban para la canonización de Totalmente, Carlo Acutis. Totalmente. Qué locura. Y Sí. qué loco pensar que cómo evolucionan las ideas y cómo es imposible no hacerle caso a ese bichito Obvio. que tenés ahí internamente, porque vos estabas con tu camino espiritual y estaba esta idea de hacer este proyecto con IA. Y es como que alguien te estuvo tocando de atrás la espalda. Ey, Sí. haceme caso, haceme caso. Obvio, yo sé quién es ese alguien. Sí, totalmente. Sí. ¿Y cómo, en esa transformación, cómo es que se da
Porque vos decís, no hay una razón específica de decir, porque no sabía lo que estaba haciendo realmente, pero ¿cómo fue que se dio la transformación del propósito? De decir, ¿sabes qué? Olvídate la IA, olvídate de todo este tipo de formatos, vamos a hacer esto. Claro, y no fue tan lógico, o sea, para nosotros como te digo, no lo pensamos mucho, Ok. porque nuestro objetivo en primer momento, y siempre yo le dije a Josu y siempre le digo a todas las personas, que busquen un propósito, algo que sienten que pueden aportar a la sociedad, a las personas, y que sienten que son capaces y que tienen el talento, la capacidad, el conocimiento de ofrecer. Entonces, fue una lucha, realmente no fue tan fácil. Yo venía sintiendo un poco incómodo con el tema de la IA, no sé por qué, ahora creo que tiene más sentido. Es como que Dios me estaba diciendo, no, no es eso, no es eso. Y bueno, llegó el momento y se sintió con tanta claridad, creo que no puedo poner en palabras, que tiene mucho que ver que un día antes, una noche antes del 16, nosotros tuvimos un evento, el 15 de agosto, es el aniversario de nuestro ideal en la JM, y pasamos la madrugada ahí el 14 al 15, pasamos la madrugada en el santuario, ahí cantata, fuegos artificiales, Es el santuario joven, en ¿verdad? el santuario joven. Sí. Y estábamos así tipo incendiados, literal, y a la vuelta, recuerdo esa madrugada, o las 2 de la mañana más o menos, estábamos volviendo con Josu, y ahí en el auto a mí se me empezaba a venir toda la idea, toda la claridad, y al día siguiente nos despertamos, grabamos y publicamos. Y, o sea, realmente no fue como un proceso de decir, Lógico, ¿verdad? che, vamos a dejar esto en la guía o vamos a integrarlo de esta manera, o no, es como que esto es lo que hay que hacer de una, como que me puso así todo, ¿sí? Y salió, surgió. Fue así súper espontáneo, pero creo que la certeza no estaba en eso, en ese plan lógico. Claro. La certeza no estaba en vamos a hacerlo de esta manera porque es buena idea y va a ser un buen gancho y un buen hook. No, la certeza estaba en que si es lo que Dios quiere, se va a dar. Me Porque, identifico, porque es lo que me Dios quiere. identifico un montón porque me pasó algo parecido. Fui acá a Cupé el año pasado, en octubre. No, perdón, en diciembre, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Hice una promesa, ¿verdad? Hay que hacer promesa. Te prometo que si empiezo el podcast es un proyecto que tengo hace 5 años, está en stand-by, que tenía en stand-by hace 5 años. Etiquetas, tengo logos hechos en el 2019. Ah, mira vos. Y empezó recién este año. Y dije, si por algún motivo consigo los medios para conseguir etiquetas, vengo el año que viene. O sea, este año. Y nos está dando, veo una publicación del Farolito. Nah. Bueno, le iba a escribir, pero vamos a ver si me contesta. Le escribí y dije, voy a poner todas las trabas propias para no empezar. Porque es como que me quería autosabotear, ¿verdad? Claro, Y le dije, bueno, pero quiero estas condiciones. Bueno, pero quiero este invitado este día. Y como que se abrió el camino. Te quedaste sin excusas. Sí, impresionante fue cómo Sí, pasó. sí. Es la primera vez que lo cuento, de hecho que. A ver, entonces pasa de esta forma. Sí. El 21 días, ¿ustedes saben a qué? Porque es un formato que supongo que van a adoptarlo ya propio. ¿A qué quieren llegar o lo dejan a la voluntad de Dios? Buenísimo. Para mí fue perfecto 21 días y fue una señal también, porque 21 días, como sabemos, está muy relacionado a los hábitos y demás. Y como se trataba de Carlo Acutis, que en ese entonces era beato, faltaba 21 días para que sea santo. Y el formato era 21 días caminando con Carlo Acutis hacia la santidad. O sea, era como que un poco doble sentido, porque era acompañándole a Carlo, conociéndole a Carlo hasta que se convierta en santo. Pero al mismo tiempo era 21 días de nosotros, lo que estamos caminando, hacernos más santos también. Claro. Era como que aprender más sobre la vida de Carlo, entender más sobre la fe, y reflexionar, meditar un poco lo que estábamos aprendiendo y nosotros caminar hacia la santidad. Sí. Entonces, para mí fue muy, muy claro el formato. Hay muchas otras cosas, muchos otros signos que me fueron mostrando también de que teníamos que hacerlo y que era el momento exacto para hacerlo. Entonces fue así, no fue como te digo algo muy lógico, fue más que nada una revelación o algo que se presentó de manera tan perfecta que uno no puede planificar. Fue más orgánico Sí. de lo que debería casi. No, fue muy... Y todo, o sea, porque muchas personas nos preguntaban, ¿y ustedes ya tenían listos los 21 guiones o los 21 videos? Antes, no, para nada. Sobre la marcha íbamos haciendo los videos, sobre la marcha íbamos conociéndole a Carlos. O sea, nosotros... Vos no tenías idea de quién era. Aprendía mientras leía el guión para el video. Sí. Qué locura. Literal, y yo haciendo los guiones estudiaba porque, bueno, yo siendo una gran responsabilidad al compartir información, entonces yo investigaba y veía así cada dato y me aseguraba de que cualquier información, cualquier palabra que digamos sea 100% verificada y cierta.
Entonces, eso significó muchas horas de investigación, de ver videos en italiano, de Qué locura. buscar páginas de todos tipos. Y después en el camino, cuando bueno, fuimos avanzando y la comunidad fue creciendo, también otras cuentas de Carlo Acutis o referentes del tema me iban escribiendo a través de la cuenta, me iba haciendo contactos y iba verificando también con Claro. ellos. Entonces no sé, todo se dio de manera perfecta y tiene que ver con lo que vamos a hablar después también Claro, claro, de- claro. de- Que de- eso me quedo con algo que dijiste antes, ¿verdad? Que querías asegurarte de lo que estabas, de que lo que estabas exponiendo Sí. era lo más fiel a la realidad posible, Total. porque sentías una responsabilidad. Totalmente. Y está muy bien hacer las cosas por amor y de ahí tiene que salir la intención, pero por supuesto que cuando te pones un tópico o un tema tan grande y que significa tanto para la vida de la gente como la religión, estudiar lo más posible es casi que una responsabilidad intrínseca que uno tiene. Total. Ya estudiaban teología, ya tenían Ujú. ciertas nociones, por supuesto que vienen de una familia creyente, de una Sí, sí, familia sí. católica, pero en tu caso vos empezaste a estudiar teología y ¿por dónde empezaste? Por la Biblia. Buenísima pregunta. La verdad que lo nuestro, como te mencionó Josué, viene de la juventud masculina de Schoenstatt. O sea, yo hace 10 años, cuando tenía 15, 14 en realidad, entré a la juventud masculina y algo que tiene Schoenstatt es que la pedagogía es el centro, o sea, la pedagogía schoenstattiana es como muy fuerte, o sea, muchos talleres, muchos retiros. El proceso en sí de formación en Schoenstatt, no solamente en la juventud, sino rama familiar, de matrimonios, profesionales, hay mucho foco en la formación. Claro. Pero y en realidad yo en el 2019 más o menos, un poco antes de la pandemia, fui que por casi como hobby o por interés propio, más que nada empecé a formarme en lo que es la religión y demás. Yo creo que fue un poco más después. Sí. Pero más o menos en ese año empezó un poco mi formación, que más autodidacta más que nada. Claro. Si bien yo hice la Alianza de Amor en Schoenstatt con la Mater, o sea, con María, que conlleva obviamente un profundo conocimiento también del rol de María en la iglesia y demás cosas, pero para mí el nivel de exposición es que te exige a asegurar y confirmar tus certezas. Es como que, como decís, esa información que estás exponiendo o ese personaje que sos vos, ese carácter Sí. que estás mostrando a la luz, es como decir, ok, yo tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo, de lo que creo, Sí, sí, sí. tengo que ser coherente con esta imagen y eso te exige a reafirmarte a vos mismo internamente, esto es lo que realmente creo. ¿Qué pasa cuando alguien viene y me pregunta, cuando me cuestiona algo, cómo me voy a defender a eso? Entonces, para mí fue un gran regalo este camino porque nos permitió acercarnos mucho más y confirmar más esa fe y acercarnos más a Dios. O sea, es como que la responsabilidad te lleva y te pone esa presión que es muy linda cuando es algo que vos querés, ¿verdad? O sea, obviamente, si estás haciendo algo que no te gusta, que no querés y te pones en esa posición, es horrible. 100%. Pero si es algo que te apasiona, que te gusta, por más que no te sientas tan capaz, en el camino te vas a formar más y acercar más. Y en mi caso, diría que la Biblia hace 5 meses más o menos, empezó a ser protagonista en mi vida y eso me llevó a hacer más cuestionamientos. O sea, como que, ok, esto no estoy entendiendo tan bien, cómo puedo llegar a la luz, qué quiso decir Yahvé con esto, ¿verdad? Porque sabemos el Antiguo Testamento un poco jodido. Sí. ¿Cuál es la postura de la iglesia con este tema, ahora con lo otro, ahora con todas las ideologías que tenemos, la batalla cultural? Y la verdad que me empezó a apasionar bastante y entonces te puedo decir que fue mucho más autodidacta, pero sí tengo asesores espirituales, sacerdotes y personas formadas con títulos que me iban guiando y confirmando ciertas cosas. Entonces todo nuestro contenido es como muy cuidado en ese aspecto y no tocamos tampoco ningún tema como muy controversial. Es como el enfoque es que cualquier persona que vea el video, de un niño de 8 años hasta una persona de 70 años, Sí. pueda entenderlo y que no cuestione mucho. Pero sí, de mi parte estoy en un proceso de formación, justamente por eso también es que estoy haciendo lo que te conté antes. Claro, claro, Que vamos a claro. hablar Que vamos a después. llegar también. Vamos a llegar a eso. Pero no es como que estudiamos así teología. Sí, José hizo su confirmación hace 1 año o 2 años. Un año. Yo Hace un hice- año, ok. Y yo hice mi confirmación ya hace una banda de tiempo, 2017. Pero como te digo, creo que ese proceso de tomarlo más en serio surge a través de la exposición, ¿verdad? Y decir, voy a hacer esto, y voy a exponerme y la gente me va a relacionar con esto. Entonces,
se van a acercar a hacer preguntas, te van a cuestionar ciertas cosas y tenés que defender tu fe y Claro, lo que el crees. amor está, como había dicho, el amor está súper bien y de ahí empiezan las ideas y de ahí empieza el hambre y las ganas de hacer algo. Ahora, la responsabilidad que sentís, ¿cómo es que se dice? No puedes esquivar esa responsabilidad que uno siente porque, como decía al principio, eso va a ir ligado a vos Claro. para lo que sea que hagas en el futuro. Y vos estás en una edad muy complicada. Sí. Yo me equivoqué un montón a esa edad. Sí, sí, Me sí. imagino que te habrá pasado lo mismo y no sabes la suerte que tenés de tener un hermano, o sea, no un hermano, sino una guía en tu vida tan grande que muchos desearíamos haber tenido, ¿verdad? En su Sí, sí, momento. sí. ¿Cómo planteás? Por supuesto que es difícil preguntarle esto a alguien de 17 años, pero ¿cómo planteás tu futuro en cuanto a lo que estás haciendo ahora? ¿Querés seguir metiéndole con este proyecto? ¿Querés enfocar tu proyecto de vida a eso? ¿O también estás abierto, por supuesto, a la IA y a otros proyectos que tenés? Bueno, es una pregunta que yo mismo también me he dado eso. Pero yo, después de esto, me decidí que siempre tengo que poner la Dios en primer lugar. Sí. Yo sí busco el equilibrio porque tengo mis sueños, pero tuve cierta duda como de decir, mira, yo toda mi vida tuve estos sueños y si es que yo me apego demasiado a esto y de repente digo, bueno, capaz Dios puede estar más presente, capaz de egoísmo, ¿entendés? Claro. Entonces yo quiero encontrar ese equilibrio, yo quiero mantenerme en el proyecto, quiero que Dios sea el centro siempre, o sea, creo que todos tenemos que tenerla a Dios, o sea, tenemos que tenerla a Dios, todo en el centro y ahí todo será añadido, todo va a venir, todo lo demás Claro, es añadidura. si tenés ese foco te va a ir bien. Pero Básicamente. obviamente que es muy complicado, o sea, todos los días me equivoco, tipo, no tengo 100% de coherencia tampoco. No, y todos somos incoherentes muchas veces con lo que pensamos, pero es cuestión de luchar todos los días y de tener más aciertos que errores, o por lo menos de reconocer los errores. Eso Sí, es lo aprender los importante. errores, 100%. es parte del aprendizaje y es... Como habíamos dicho, no te vas a no equivocar, más cuando te pones algo tan grande en la espalda como tu fe, ¿verdad? En el caso de ustedes que exponen que son divulgadores de la fe, por supuesto que te vas a equivocar, pero te puedes permitir equivocarte. Sí. Esa es la parte sana, ¿no? Y si seguís el camino cristiano, vas a aprender de eso y vas a permitirte aprender de eso. Vamos a hablar del tema ahora, de lo que te está pasando ahora, porque esto estamos grabando un sábado 4 de octubre, se está subiendo un 15 y ya estás ahí para cuando esto se suba. ¿Cómo fue que se dio este viaje y en qué consiste? Buenísimo. Bueno, es muy loco porque tiene mucho que ver con mi camino y con mi vida, o sea, con mi estilo de vida. De hecho, con Josu, un tema que hablamos mucho es como Dios parece que fue preparando y armando nuestra vida para llegar exactamente a este momento con la experiencia que tenemos, con los talentos que tenemos, con la visión que tenemos y con las personas y contactos que tenemos y con los hábitos. O sea, todo se armó como para que justamente ese 15 de agosto, de manera tan repentina, todo parezca perfecto. Entonces, eso también tiene mucho que ver con mi vida personal. Y bueno, para contarles ya, cuando estén viendo este video, yo voy a estar en Roma. Y ese anhelo, este viaje a Roma surgió en julio más o menos, cuando era el jubileo que estaba haciendo en el Vaticano. Y yo estaba en Paraguay, en Asunción, en ese entonces, y veía a algunos de mis amigos estaban allá, veía a todos los jóvenes. Mi Instagram estaba lleno de contenido del jubileo. Y cuando eso no existía todavía Emprendedores Católicos. Eso es lo más loco. O sea, no existía Emprendedores Católicos. Carla Cutis no era nuestro mejor amigo. Tipo, no había nada de eso. Y yo estaba así como que me hubiese encantado estar ahí. Claro. Porque yo estaba ya en ese camino espiritual muy, muy fuerte, que hasta ahora sigo. Pero a mí me encanta viajar. Sí. Yo tengo, para las personas que no me conocen, tengo una agencia de marketing. Estoy en el marketing hace varios años. Y uno de los motivos por el cual empecé a hacer marketing y empecé a apostar por lo que es los negocios digitales y el mundo online es por justamente la libertad que te da poder viajar. Y yo ya tengo unos cuantos viajes encima, Estados Unidos, Argentina, Brasil, y poder trabajar con tu compu y con tu celular de cualquier parte del mundo es algo que siempre de pequeño me llamó la atención. Y es como que ese viaje era siempre
era, bueno, ¿cuál es el siguiente viaje? Claro. ¿Dónde voy a viajar? Y armar mi presupuesto, mis planes. Y ese en julio me lamenté tanto de no haber estado ahí que dije, realmente si me importaba tanto mi fe, mi espiritualidad, este era un viaje que yo tenía que hacer. Porque el jubileo se hace cada 25 años y el próximo jubileo iba a tener 50 años. Sí, literalmente. ¿Entendés? Entonces ya no voy a hacer, porque el jubileo de los jóvenes, ¿entendés? Tipo, ya no voy a ser un joven, Claro. ¿entendés? Y entonces como que me sentí así mal, pero sentí como que Dios me decía en la lectura, en la meditación de la palabra, confía, o sea, ahora no lo entendés, pero de hecho hay un versículo de Juan que dice, ahora no lo entendés, pero más adelante lo vas a entender. Y fueron pasando los días y ese deseo de haber viajado no pasaba y sentía que Dios me decía, hay una fecha más importante para vos, tiene algo más para vos. Yo, ¿pero qué? ¿Pero cómo? Y no pasaba. Bueno, y pasó un mes más o menos que no le conté a nadie y después recuerdo que le conté a mi mamá, le dije, mamá, mira, siendo este fuego acá de que tengo que irme a Roma, que tengo que pasar por esa puerta, no sé cuándo, y después, pum, me cayó la ficha. ¿Y por qué no te da tu cumpleaños? Porque mi cumpleaños es el 24 de octubre. Ok. Y era como, ok, pasar mis 25 años por los 25 años del jubileo en Roma. Y, Mira, tiene un significado hasta en ese sentido. sí, Qué loco. sí, totalmente. Y fue como que, ok, pero ya faltaba menos de 2 meses. Claro. Y no sabía ni cómo, ni con quién, ni nada. Entonces, parecía igual muy loco, muy lejano, pero dentro de mí había esa certeza de que iba a pasar. Sí. No sabía cómo, pero había certeza de que iba a pasar. Y en ese camino, como 2-3 semanas después de eso, boom, surgió lo de Carlo Acutis. Claro. Que hasta ese momento yo no entendía cómo podía estar conectado. O sea, no lo veía tampoco como esa intención. Es como que para mí esto no tiene nada que ver con esto. Pero después, ok, fuimos conociendo a Carlo, fuimos profundizando más. Y bueno, Carlo, obviamente, su tumba está en Italia. Sí. Su canonización iba a ser también en el Vaticano. Y el día, o sea, la fecha festiva de Carlo Acutis es el 12 de octubre Sí. en Asís. Y ahora me doy cuenta, o sea, cuando estuve viendo el tema de los pasajes y demás y profundizando un poco más la planificación, es como que yo voy a estar ahí el 12 de octubre en Asís. Y algo que no le conté, creo que ni a Josu ni a nadie hasta ahora, un secreto que quería contar acá, es que el 7 de septiembre, Sí. cuando nosotros terminamos los 21 días, participamos en la misa de nuestro santuario joven y se llevaron unas reliquias de Carlo Acutis que no tiene nada que ver con nosotros la reliquia, o sea, otra persona las llevó y nosotros participamos de esa misa y recuerdo que las personas preguntaban, ay, ¿esta reliquia de quién es? Y como yo me había formado ya sabía lo que era la reliquia, tipo Sí. una partícula de su corazón estaba en la reliquia y uno de los milagros que Carlos hizo para su beatificación en ese entonces fue que un niño tocó la reliquia y le pidió sanarse y se sanó milagrosamente, ¿verdad? Sí. Entonces yo le decía a las personas, ojo con lo que vas a pedir, ¿entendés? Sí. Como que, pero no pidas tampoco rendir y pasar tu examen, porque no vas a saber si realmente, o sea, no va a aumentar tu fe ese milagro, ¿entendés? Claro. Pedí algo que si pasa, vas a decir, fue un milagro. Sí. Esto fue realmente, como lo que vos hiciste en tu peregrinación a Cacupé. Algo específico que vos digas, si realmente te tengo que agradecer y esto fue un milagro que tuvo una intervención y es algo divino. Entonces yo le decía eso a las personas. Y cuando terminó todo ese día, me dijeron, bueno, ¿no puedo ayudarnos a guardar? O sea, trae guardar cuando veas que ya todas las personas pasaron. Y cuando íbamos a guardar, me di cuenta que yo no había pedido nada. Claro. Entonces, yo toco y cuando voy a pedir algo, lo único que se me ocurre es decirle, Carlos, yo quiero visitarte el 12 de octubre en tu tumba. Parecía un milagro, entonces me parecía imposible. Casi yo ya había descartado casi en ese momento y cuando toco así siento esa certeza de que iba a estar ahí. Sí. Y lo más loco es que después, en las siguientes semanas, parecía que empeoraba toda la situación. Tuvimos quilombo dentro de la agencia, muchos cambios, no sé. O sea, lo veías cada vez más lejano. Cada vez más lejano, cada vez más imposible y parece como que me había olvidado que yo le había pedido eso a Carlos. Es muy loco. Parece que yo me había olvidado de eso y ya. Llegó el momento de que mi vieja me dijo, bueno, ¿y cómo quedó lo del viaje? Porque mira, tenés que decir, ya faltan 10 días, o sea, faltan 10 días para el día de Carlos, ¿verdad? El 12 de octubre. Y bueno, tengo que confirmar porque ya se queda sin tiempo. Entonces esa noche yo dije, ok, me acuerdo que fue un miércoles. Hoy voy a definir ya, si me voy, o sea, si sigo con la esperanza, dejo viva esta esperanza o ya definitivamente me resigno y ya. Y realmente tenía más, lógicamente,
la predisposición de decir, ok, ya tengo que cerciorarme, como dijiste, poner todas mis excusas sobre la mesa y darme cuenta de que no va a ser posible. Claro. Pero fue lo opuesto. O sea, empecé a ver los vuelos. Empezaron a abrirse caminos. Todo se empezó a abrir y 2 días después tenía ya hospedaje, tenía ya el pasaje armado. Me recibieron varias personas ya en Italia, me respondieron los correos, los mensajes, ya hice contacto. Y la mayoría de las personas que me han recibido en Italia, yo no le conocía. O sea, no tenía ni idea de quién son hasta ahora. O sea, voy a través de otros contactos Claro. que sí conocía y nada, fue increíble, pero todo se dio. Entonces, para mí eso muestra mucho más que realmente fue un milagro porque no fue que yo me planifiqué bien, que ya ahorré Claro. bien, de que yo lo vi cómo hacer, tipo, así como fue el proyecto Emprendedores Católicos, de esa misma manera se está dando el viaje. Y yo recé muchísimo, o sea, todos los días rezaba, decía, mira, yo realmente Dios no quiero que este viaje sea algo de afán propio. Claro. Y creo que esa es la manera correcta de pedir también guía y camino de Dios, porque es como que lo que nosotros tenemos que buscar es no pedirle a Dios que lo que nosotros queremos salga bien, sino Claro. pedirle que Él nos muestre su voluntad, porque lo que Él quiere para nosotros es lo mejor para nosotros. Entonces le decía, mira, lo único que quiero es que este viaje o este anhelo que tengo no sea un afán propio, sino que sea realmente algo que Va a vos cambiar, quieras va a para mí marcar y que y vos que vos quieras quieras para mí, ¿entendés? Entonces, este tiempo fue aprender a dejar un poco la lógica, los conocimientos, la planificación, la certeza, que creo que es mi desafío número 1. Yo soy administrador de empresas y me gusta mucho tener el control de las cosas, tener todo medido, planificado, y fue mi principal desafío. Y aprendí lo que es la fe realmente. La fe es tener la certeza de lo que no se puede ver y lo que no se puede entender y creer que tiene un sentido todavía, ¿verdad? Entonces, para mí, este proceso fue eso de creer mucho que Dios realmente, si quiere hacer algo con tu vida, Él lo va a hacer. Y vos lo único que necesitas es tener la predisposición, Sí. el corazón abierto, la buena intención, y el resto se va a dar. O sea, tenés que hacer tu parte. Hay una frase que me gusta mucho que puede ser para un clip pero es: el hombre Ok. hace casi nada, Dios hace casi todo, pero Dios no hace casi todo si el hombre no hace su casi nada. Claro. Es como que nosotros tenemos que hacer tan poco cuando queremos servirle a Dios, pero Él respeta nuestra libertad. Y lo único que necesitamos es esa predisposición, esa disposición, y dejarnos utilizar y hacerlo parte. Pero hay veces que no, o sea, no pasa absolutamente nada porque no podemos dar ese pasito. No sé si conoces la imagen del cuadro ese de que Sí, sí, está sí, así sí. Adán, y que el dedito así chiquitito, y ese movimiento de dedo nomás. Marca la diferencia entre lo divino. Claro, sí, Entonces, totalmente. y eso, entonces ahí Y está un poco la explicación. a eso se resume la fe también. Totalmente, A eso se resume la fe. totalmente. Saliendo un poco de emprendedores católicos y yendo más a preguntas teológicas, por así decirlo. No teológicas, sino quiero conocer también a esta figura que yo la conocía porque es muy famosa en internet. Y si sos creyente y o sea, si sos católico, como es mi caso, y sos una persona que está en internet, vas a saber de Carlo Acutis. Pero no, en mi caso yo no me interioricé. ¿Quién es Carlo Acutis? ¿Qué es lo que le llamó tanto la atención de su figura y cuál fue su camino? Josu, te tiro al lado. Bueno, a mí lo que me impactó mucho, lo que más me movió es que es tan cercano a nosotros Sí. el personaje. O sea, Carlos es muy cercano a nosotros. Él vivió, o sea, si él seguía vivo, no sé cuántos años tenés vos. Yo tengo 24, Ah, perdón. 24. Bueno, él si seguía vivo a tener 36. 24. 24. 24. 34. Es del 91. En el Sí. 91, sí. Sí. Ah, no, sí, súper joven. Sí. Sí, pero nuestro hermano mayor iba a ser. Literal. Y bueno, él cuando hizo todo lo que hizo, o sea, todas las cosas que hizo en su vida, no sé, y murió con 15 años. O sea, a él le alcanzaron 15 años Para causar ese impacto. para volverse santo. Sí. O sea, creo que es lo más difícil de alcanzar como ser humano, creo que es ser santo. ¿Y cómo fue que se Y- hizo santo él? Y bueno, él él se hizo santo durante su vida Ujú. por los actos que ella hizo. Él, a los 11 años, él era muy bueno con la computación. Él encima que- estudiaba programación, ¿verdad? no sé si estudiaba, creo que practicaba Sí, nomás. autodidacta. más que nada. Autodidacta, claro. Sí, creo que practicaba nomás por su cuenta porque le gustaba. Y en ese momento, aparte que la tecnología no estaba tan avanzada, o sea, era... No, no había IA. No había No, IA. es como ahora que vos podés ver Pones un tutoriales. prompt, Sí. pones un prompt. Ahora yo, Sí. de hecho, cuando
Estaba en la agencia IA. Yo hice una página web así en una hora por ahí. Tipo con un prompt así. Y me salió la gran 7 y tipo no hice casi nada, imagínate él. Pero cuando eso, Claro, él probablemente entraba en blogs Sí, de en informática a 2001. buscarse la vida para ver... imagínate, en 2001, Cuando yo nací, claro. apenas habían Sí, cosas sí. avanzadas y bueno, él hacía páginas web, era bueno haciendo eso. Y él lanzó una página web con 11 años. Tipo con 11 años lanzó una página web de 136 milagros eucarísticos. Él investigó 136 milagros eucarísticos y ahora hay cosas cuando eso no era agarrar y buscar en Wikipedia, Internet o ChatGPT. Tenía que buscar, leer. Eso sí era investigación. Sí, Con eso es 11 investigación. años, o sea, lo que es una locura. Sí, una Y barbaridad. él realmente, o sea, a esa edad ya tenía ya como esa fuerza interior que le daban para hacer esas cosas y ese interés y esos talentos. Todos tenemos talentos. Sí. Pero a él le apasionó tanto que usó todo lo que tenía para servirle a Dios. Y para agregar más a eso, porque preguntaste qué le hizo santo a él. Y yo creo que algo que nosotros en uno de los videos mencionamos no es que él se hizo santo por mérito. O sea, Claro. no es como que él consiguió la santidad. Tipo, no es como que, ok, hizo los milagros, una página de milagro eucarístico, o le ayudó a los pobres, o no. Tipo, él se hizo santo porque dejó que Jesús viva en él. Y creo Sí. que ese es el mensaje principal para nosotros. Es como que no necesariamente nosotros, la persona que están viendo, tienen que hacer muchas cosas, sino que lo principal es acercarse a Dios y que Dios transforme su vida, porque sin duda que la vocación universal de todos es ser santos. Encomendarse, claro. Y ser santos en realidad es, como te digo, dejar que Jesús viva en vos. Y una frase que tiene Carlos es que todos nacemos como originales, pero muchos morimos como fotocopias. Y creo que eso se puede aplicar más que nunca a nuestra realidad de hoy en día, esto de la falta de originalidad, autenticidad y el significado mismo, como que perdió mucho peso, mucho valor. El propósito. Esas palabras que ya son tan cliché ahora, ¿verdad? Tipo propósito, autenticidad, tipo, ¿y qué es lo que es eso? Porque la mayoría de personas quieren ser auténticos, pero ni siquiera saben quiénes son o qué quieren hacer con Terminan la siendo vida. una copia tratando de vender autenticidad. Totalmente. Y entonces creo que ese es el ejemplo que nos dejó Carlos, que desde muy, muy pequeño vivió de manera apasionada su fe. Sí. Y eso le llevó a poner sus talentos al servicio. No es que él buscaba llamar la atención o hacer las cosas por mérito. De hecho que para nada fue así. La mayoría de las acciones, especialmente obras de caridad y eso que hacía Carlos, él lo hacía en secreto. Sus padres se enteraron hasta después de su muerte. Entonces sí, se puede decir que él tuvo una vida santa, una vida heroica, como se llama, pero su santidad en sí no significa que la santidad no es algo que uno Claro, alcanza no es por una- merecimiento. No es ¿no? una checklist. No es No, como que vos, no, mira, no. quiero ser santo, tengo que hacer estas cosas. No. Claro, y en realidad canónicamente, digamos, a la iglesia en sí, tipo, tiene un Claro, tiene estudio unos- riguroso, un estudio muy riguroso para hacer que una persona sea santa, y entre ellos están los milagros a través de su intervención, ¿verdad? Que Carlos fue aceptado, o mejor dicho, se empezó el estudio de la vida de Carlos en 2013, Sí. recién, a raíz de justamente esa presión social que había de la iglesia misma, que sentía en el mismo día de su funeral, en 2006, la iglesia estaba llena y sus padres se quedaron sorprendidos al ver tanta gente, mucha gente pobre, gente de otras religiones, gente de otras ciudades, que fue al funeral de Carlos, y su mamá cuenta que se sintió como una fiesta. Y eso a mí también me llama mucho la atención, pero creo que así se hace presente o se muestran estas acciones sobrenaturales a veces, de decir, ¿cómo puede ser que un niño de 15 años muere? Y muy a lo contrario de haber tristeza o de que... Claro, porque mirándolo desde una perspectiva fuera de lo que fue, es una tragedia que Una muera un niño tragedia, de 15 totalmente. años. Y con leucemia así fulminante, o sea, así en menos de un mes él se enfermó y ya falleció, ¿verdad? Y la manera en la que vivió su enfermedad creo que fue también muy fuerte, o sea, como él entregaba, cuentan los médicos que él estaba muy alegre, muy tranquilo, y parecía hasta muy él loco, ¿verdad? Porque le decía a su mamá que él estaba feliz de morir, antes de haber muerto, le decía, estoy feliz de morir porque no desperdicié ni un minuto en hacer cosas que no agradan a Dios. Y eso es muy fuerte. ¡Qué locura! Imagínate, ¿verdad? Y entonces la vida de Carlos en sí fue una vida santa, fue estudiada en el 2013, pero no fue
hasta el 2022 que fue beato, ¿verdad? Que fue a raíz de un milagro que se dio a través de su intercesión, que un niño en Brasil que había conocido la vida de Carlos, en ese entonces sus reliquias estaban recorriendo ya el mundo y llegó a Brasil y bueno, esta familia desesperada no sabía qué hacer, tenía un niño, un bebé de creo que 3 o 4 años que tenía una malformación del páncreas. Sí. Esta familia se va a la iglesia, por coincidencia encuentra la reliquia de Carlos y el niño llorando toca la reliquia y pide dejar de vomitar, así como un niño normal, así como Claro. pidiendo algo así Es como, increíble, es como sin un niño, entender. es como un niño, tengo una mamá que tiene cáncer y pida que se le deje caer el cabello, ¿verdad? Totalmente. Un deseo tan inocente, tan... Exactamente, ¿verdad? Y con tanta fe seguramente. Y así fue, ese mismo día él dejó de vomitar, su familia sí quedó sorprendida porque hacía meses que estaban luchando con esa situación, con esa enfermedad, y al día siguiente se fueron a hacer los estudios y el páncreas estaba completamente sano, sin ningún rastro de enfermedad ni de malformación. Y ahí se empezó a estudiar, ¿verdad? Y el 2022 se terminó de estudiar ese milagro, que creo que fue en el 2019. Ahí se le dio como beato. Y luego el siguiente milagro fue en el 2000... ¿no te acuerdas la fecha? El último milagro de Valeria Dolores. Ah, no. El de Chico en Brasil fue 2020 y el de Valeria Valverde, que es una chica de Costa Rica que estaba en Italia, tuvo un accidente con su bici, se cayó, se reventó la cabeza y tenía hemorragia cerebral, estaba inconsciente, casi en coma, y los doctores le decían a la mamá, mira, esto está muy complicado. No hay manera Probablemente una muerte cerebral es lo más probable. La mamá, sin saber qué hacer, se va a la tumba de Carlos en Asís, le pide a Carlos y en simultáneo, a esa misma hora, ella empieza a mostrar signos de recuperación y ese mismo día empieza a caminar. Ese mismo día empieza a caminar y empieza a hablar. ¡Qué locura! Estaba inconsciente con hemorragia Muy cerebral. probablemente con muerte cerebral ya. Y esto Como... pasó hace 3 años, ¿no? Sí, y eso pasó hace 3 años, ¿entendés? Y el 2022 pasó ese milagro. Y bueno, en 2024 el Papa Francisco, cuando estaba vivo todavía, había avisado que su canonización iba a ser en abril, en realidad. Su canonización iba a ser el 27 de abril, si no me equivoco. Bueno, sabemos lo que pasó en abril, el fallecimiento del Papa Francisco. Y a raíz de eso fue que se postergó y se hizo para el 7 de septiembre la canonización, ¿verdad? Si no, seguramente nosotros no íbamos a estar acá. Claro, ¿Entendés? Si claro. no era por ese cambio de fechas, Todo se dio. increíble, ¿entendés? Es increíble. Si no era por ese cambio de fechas, nosotros no íbamos a estar Que acá. terminó canonizándolo León, ¿verdad? Sí, y León había definido hacerlo en la jornada, en el día del jubileo de la juventud, Claro. ¿verdad? Y justamente... Qué mejor fecha, ¿verdad? Y representando, y también estaba Pier Giorgio Frassati, que es otro santo que sí ya un poco más antiguo, los 1900, el también inicio de los murió 1900. Que Pero también también, sí, también es joven. Murió con falleció 24, creo. 24 años, sí. Es que si te pones a pensar, si te pones a hacer juegos históricos con la vida de Carlo Acutis en perspectiva, podría ser un niño que tiene un don, que nació en el siglo XVIII, que tiene un don de pintar. Y ese don que le dio Dios de pintar se dedica a hacer pinturas relacionadas a Dios, ¿verdad? Y hace actos de caridad y entrega su vida a Dios y fallece a los 15 años. Su historia puede ser extrapolada a diferentes eras y sigue siendo igual de impresionante. Sí, total. O sea, estamos hablando de un prodigio de la informática Totalmente. que entregó su vida a Dios de esa manera. Es una locura. Y, es una y locura. para mí los planes y los tiempos de Dios son muy, muy perfectos, ¿verdad? Porque creo que es el santo que necesitábamos. Sí. Necesitamos una referencia así en nuestra generación. Y los índices estadísticos, ¿verdad? Del crecimiento de bautismo y personas que están volviendo acercándose a la iglesia en este tiempo específico. Y bueno, después de la noticia y todo lo que se dio con Carlos, la revolución en internet, eso siguió creciendo. Y hay una profecía que la mamá de Carlos, en realidad, que sigue viva, la mamá de Carlos, imagínate, ella le Estuvo vio presente en la canonización de su hijo. Su Una hijo. barbaridad eso. El hermano de Carlos leyó la lectura. y no tiene, el hermano de Carlos está en la escuela todavía, creo. Tiene como 11 años más o menos. O 12 Mi años. hermano mayor es santo. Sí, imagínate. O ¿cómo decir que tu hijo sea santo? ¿Verdad? Y bueno, y es increíble eso. Y la mamá de Carlos cuenta, o sea, ahora te imaginarás la cantidad de entrevistas y podcasts que le invitan.
Si nosotros estamos hablando acá es por hacer video de Carlos, imagínate su mamá que No, le imagínate su crió, vieja, que le sí. crió a Carlos. No, es como estar hablando con la mamá de San Pedro. ¿Verdad? O sea, No, una barbaridad, y es sí. muy loco porque eso nos ayuda, como digo, necesitamos mucho para sentir realmente que eso de la santidad no es algo de hoy el día San Francisco, ¿verdad? Algo del 1500 o algo de 1800, porque mucha gente cae en esa, decir, no, pero los santos no hubiesen sido santos si no tenían la tentación del internet, o ellos dedicaban su vida de esa manera. Mucha gente que cuestiona el martirio, por ejemplo, decían, no, pero es porque la cultura en ese entonces o la fe que era muy fuerte y no había otra cosa, no había distracción. Sin embargo, hoy hay mucha más libertad de cultura y ideología. Y en realidad aparecen chicos como estos, casos como estos, y en realidad muchas personas que viven su fe, ¿verdad? Pero creo que este caso en específico de este muchacho que combinó una vida ordinaria, se puede decir, o diaria. O sea, él se iba al colegio, jugaba a la Play, jugaba fútbol. Y eso es lo increíble. Nosotros viendo la foto de Carlos, vemos así, foto de Carlos con el disfraz de Spider-Man, claro. foto de Carlos en una remera de Milán. O sea, transmite tanta cercanía. Sí, total. O sea, foto que vos y yo podemos tener. Totalmente. O sea, infancia similar. Él jugaba Pokémon en su Nintendo, Mario Bros. Sí, sí, sí. Entonces, es increíble y probablemente... Es lo que se necesitaba para acercar a gente. Porque es cierto lo que vos decís. La cercanía, y más cuando querés causar influencia en generaciones como la nuestra, más cuando querés influir en generaciones como la nuestra, tiene que ir de la mano con la cercanía que transmitís. Y por ahí un santo que se crió en el siglo XII, que en plena Edad Media, en plena cruzada, pues probablemente no tengas esa misma, no te transmita esa misma Claro. cercanía que un nene que jugaba Pokémon disfrazado de Spider-Man, Sí, que total. termina siendo santo. Totalmente. Es básicamente lo que se necesitaba, ¿verdad? Y como hablábamos de la vida heroica que él tuvo, en realidad son cosas que nosotros podemos hacer, o sea, poner nuestro talento a disposición. Hay cosas obviamente que son difíciles de asimilar y personas probablemente digan que es muy extremo, qué sé yo, pero nace de su autenticidad, de su amor, que es lo que le hacía la misa diaria, por ejemplo, que algo sorprendente, que a los 7 años él pidió hacer su primera comunión a los 7 años. Y hubo todo un protocolo que el párroco tuvo que aprobar, tuvo que entrevistarle a él para saber si realmente estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y sí, y empezó a hacer misa diaria, rosario diario, estas horas de caridad que a los 9, 10 años él se iba a las plazas, revendía todo lo que no usaba su familia y esa plata usaba para comprarle ropa, comida a los pobres en la calle en Milán. Bueno, el proyecto justamente de la página, todo esto que él hizo, en realidad, voy a decir, son cosas increíbles, pero al mismo tiempo son cosas 100% humanas. No tuvo él así él no volaba en los aires No, como claro. San Cupertino, o no tenía los estigmas como el Padre Pío, o no es que le curó de cáncer a alguien que le tocó, ¿verdad? O sea, hacía cosas ordinarias y su vida fue heroica, ¿verdad? Increíble, obviamente, pero al mismo tiempo es algo humano, normal, del día al día. Y creo que eso es lo que deberíamos rescatar nosotros y decir, ¿cómo yo estoy santificando mi día a día? O si realmente mi fe Sí. se ve reflejada con mis acciones, con mi obra. Y algo que define mucho la vida de Carlos es su frase principal. Cuando le preguntaban qué querías hacer cuando seas grande o a qué querés dedicarte, él decía, estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Sí. Y tiene mucho gran respuesta de Josu, creo que es como que, mira, Dios no quiere que vos dejes de ser vos, todo lo opuesto. Él te creó a vos. O sea, tus debilidades, tus enfermedades, tus virtudes, tus talentos, todo tiene un propósito que los puso Dios. Y si lo mejor que vos podés hacer en la vida es ser un informático, lo mejor que vos podés hacer en la vida es ser un bombero, o un profesor, o un doctor, en la vocación que Dios te dio, ahí pude ser santo, ¿verdad? Entonces muchas veces relacionamos esto de la santidad a renunciar a mi mejor versión o renunciar a mis sueños, creyendo de que la propuesta de Dios es algo que nos va a hacer infelices o algo de que no nos va a llenar, ¿entendés? Es como un castigo. Claro, eso muchas personas Sí. dicen, ay, dicen, pobre pibe que no pudo disfrutar su infancia y todo lo opuesto. Imagínate que él murió feliz. Sí. Ay, o sea, creo que la mayoría de nosotros quisiéramos, soñaríamos con morir feliz. Imagínate llegar al último momento en tu vida y decir, yo muero feliz. Creo que ese es el objetivo final de todo, Y ¿verdad? tener la conciencia a su edad Sí. para decir, aproveché cada segundo. Sí. Yo no sé si aproveché cada Claro, segundo de hoy. total. O sea, imagínate tener ese determinismo a esa edad. Y creo que esta palabra que usé tanto es la palabra certeza.
esa certeza. Que va tanto con la mano de la fe. Que no se trata tanto en entender, porque creo que es el desafío que Claro. vivimos en nuestra generación. En realidad, el entendimiento de la religión es, o sea, nuestra religión es 100% racional, pero a nivel profundo, o mejor dicho, a nivel de experiencia, es que termina de tener sentido la fe. O sea, la fe no se puede separar de la vida personal. Si uno puede investigar, estudiar, pero al final si uno no vive la vida, no tiene esa relación espiritual y personal con Jesús, no tiene sentido. Y creo que por eso hay tanta ausencia y es tan difícil, o fue tan difícil, que como te digo, cada vez creo que se va sintiendo y va ganando más fuerza también la Sí. religión, la necesidad de la religión. Eso te iba a preguntar, Sí. porque, bueno, yo, en mi caso, por ejemplo, yo me identifico mucho con una frase en una película que se llama Gifted, que es una película, no sé si la viste, es una película de una nena que es súper dotada, es súper inteligente, que vive con su tío, pues su mamá se suicidó, y tienen esta historia, y tienen un diálogo en la película muy lindo, los dos son como muy intelectuales. El tipo es profesor de una universidad muy importante y su mamá era una científica que casi descubrió algo muy importante y le pregunta a la nena, ¿qué es Dios? Le pregunta. Y le dice, no sé, ¿y quién es Jesús? Amo a ese tipo, hacer lo que dice. El tipo es ateo y no quería, ¿cómo te digo? Interferir en el relacionamiento con ese tipo de conceptos de la nena. Entonces, como que, ¿para qué yo te voy a manchar con mi opinión? Vos formá la tuya, pero Jesucristo, independientemente de lo que hagas o de lo que creas, tenés que guiarte por lo que Él dice. Y yo ahí empecé, tipo, independientemente de cualquier cosa, voy a guiarme por lo que Él dice y hasta ahora estoy ahí. ¿Qué significa Jesús para ustedes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, que esta ausencia de la fe en nuestra generación, específicamente, dicen que se está acabando y está habiendo un resurgir de la necesidad religiosa, o de la necesidad de la fe, mejor dicho. ¿Piensan que está habiendo un resurgir de la necesidad de la fe en nuestra generación? Sí. No sé, yo quería responder lo de Jesús. Y yo... Yo creo, o sea, para mí Jesús... Hija, muy profunda la pregunta. Sí, no, la pregunta Pero es un poco profunda. yo creo que voy a tirar una respuesta básica, ¿verdad? Yo creo que Jesús es Dios hecho hombre, que vino para salvarnos a nosotros, para cambiar el mundo, porque creo que antes de la venida de Cristo el mundo era totalmente otro. Sí, Y de ahí empezó totalmente otra cosa. Por eso hay lo después de Cristo, ¿no? claro. Se puede Y- definir como guía, ¿verdad? Sí, Claro. y para mí, Y- complementando a eso, Jesús histórico fue la persona más importante en la historia. O sea, seas ateo, seas judío, Sea lo que seas. nadie puede negar eso. Nadie puede negar históricamente por los documentos que existen que Jesús existió, que nació en Belén, que murió también, que fue crucificado. Eh, Historiadores romanos, ateos, no hay una persona en el mundo que haya sido más documentada que Jesús. Y lo más loco es que Jesús, naciendo en una familia pobre, en ese entonces, para ser documentado, ser nombrado por historiadores, tenía que ser o un emperador o alguien importante, relevante, y Jesús no fue el caso. Entonces eso muestra mucho más la veracidad de esto. Y fue, o sea, a nivel histórico, una persona que revolucionó en ese entonces el pueblo judío, y que hizo que sus seguidores estén dispuestos a morir por él. Y bueno, después, todo lo que vino después a traer la historia, las personas pueden juzgarlo o no. Pero más allá del hecho histórico, que es innegable que Jesús existió, que murió crucificado y que sus seguidores estaban dispuestos a morir por creyendo en él. Hay muchos más documentos. Para mí Jesús hoy es Dios realmente, y busca una relación personal con cada uno. O sea, para mí, o sea, lo histórico ya lo mencioné, pero en lo personal Jesús es mi Dios, y creo que esa pregunta tiene que tener una respuesta personal. Siempre. En estos últimos días, en los evangelios que estuvieron compartiendo en la misa, Jesús justamente le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dice ahí, bueno, uno dice que son profetas, otro dice que son Elías, otro dice que tal cosa, y después dice, ok, para. Ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Sí.
Y ahí se quedan todos callados, ¿verdad? Y Pedro agarra la posta, Pedro que era muy... Tenía mucho, no sé, mucho huevo, como se dice, Sí. Pedro. Siempre rompía ahí los tiempos y el hielo. Y pero tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí Jesús le dice, mira, dichoso vos porque esto no te fue revelado por la carne ni por la sangre. O sea, que no te lo dijo, no te lo enseñó ningún hombre, sino que fue revelado por el Padre. Y creo que ahí esa es la parte importante. Y me gusta mucho gifted, dijiste. Sí. Y creo que la fe y eso de creer que Dios es realmente Dios y tener una relación con Él, eso es un regalo. Es una gracia que, como te dije antes, uno no puede construir, uno no puede, por más que lea libros, por más que trate de razonarlo, la gracia y la fe en sí es un regalo. Entonces, para mí, ese relacionamiento y esa fe, ese relacionamiento con Cristo real, presente, personal, es un regalo. Y para mí Jesús, como dijo Josu, es mi Salvador, que sí, históricamente vino, murió por mí, murió por todos nosotros, pero que hoy quiere una relación personal conmigo y nada, es un Dios presente, un Dios que actúa y está presente. Y en cuanto a la segunda pregunta, que es sobre Resurgir. el resurgir de la fe en nuestra generación. Sí. Somos una generación que está marcada hasta cierto punto en la ausencia de la fe o en la pérdida de la fe, ¿verdad? Sí. Es algo que se estuvo perdiendo. Hasta recuerdo que estuvo de moda un tiempo ser ateo Sí, total. y renegar de eso, pero por la rebeldía de la adolescencia como tal y de ir como contra el status quo. Claro Que termina siendo una boludez, ¿verdad? Sí. En ciertas aristas. Pero, ¿cómo lo sentís vos ahora? Ujú. Bueno, y tiene mucho que ver con esto que está diciendo, que para mí es muy cultural en sí. Uno al ver la historia, a mí, obviamente esta pasión de querer conocer un poco más de mi fe y de la iglesia, me llevó a conocer más de la historia, bueno, ver las guerras mundiales, todos los acontecimientos que fueron dando, y creo que hoy en día esta palabra que decís y esta definición, este concepto de ateo, surge un poco de eso, ¿verdad? De cuestionarte, ok, pero si Dios existe, ¿por qué existió el holocausto? ¿O por qué tal cosa? Y uno pone su fe, entre comillas, o sea, su relación de Dios por la injusticia y por el mal que hay. Y eso ya demuestra en sí la falta de teología y de educación y de formación que existe en la religión, porque nunca en la historia la creencia en un Dios o no dependía de que si pasan cosas buenas o pasan cosas malas, ¿entendés? Claro. Porque es ilógico, imagínate. Y entonces creo que justamente esa falta de formación, esa falta de educación, falta de muchas cosas hizo que haya varias generaciones, no solo una, que vaya viviendo esa ausencia de Dios, ese relativismo y ese modernismo que hacía sentir al hombre autosuficiente o empezar a proyectar su vida, sus ideales, sus sueños sin tener en un escenario a Dios, ¿verdad? Entonces, eso terminó para mí desencadenando en un vacío constante de que generó otra imagen triste de nuestra generación de que la vida no tiene sentido, de la depresión, y vemos todos los índices como va creciendo la depresión, la obesidad, las adicciones. Y puedo decir, ok, ¿cómo puede ser que coincidentemente cuando la gente empezó a ser atea y dejar de creer en Dios o a dejar de vivir su fe de manera auténtica, todas estas cosas malas empezaron a crecer de manera personal? O sea, Sí. porque las guerras existían, las catástrofes existían, pero vos veías la vida de las personas y eran tipo las familias así terribles, los valores cristianos, dispuestas a morir por su fe, increíble. Claro. Sin embargo, ahora vos ves, ok, la evolución de la tecnología, de la economía, pero a nivel personal las personas son cada vez más millonarias y cada vez más vacías. Cada vez tienen proyectos y sueños más alejados de Dios y se creen autosuficientes. Entonces vemos que a consecuencia de eso, las personas que llegan a ese pico de éxito creyendo de que iban a sentir esa felicidad, no la sienten. Y eso va despertando esa necesidad de respuestas más profundas, yo creo. Y con la inmediatez que nosotros tenemos en nuestra generación de querer las cosas ya, de manera rápida y como nosotros queremos, nos vamos frustrando y vamos aprendiendo de que no es por ahí el camino y nunca va a ser por ahí el camino. Es como que buscar ese propósito. Bueno, muchas personas relacionan el propósito no necesariamente con la fe o con Dios, ¿verdad? Pero de a poco la gente va persiguiendo algo más auténtico que va más allá de lo material, ¿verdad? Y Claro. creo que esa consecuencia y esa persecución del bien, de la verdad y de la belleza se va convirtiendo en algo más profundo y deja de ser algo superficial. Por lo tanto, las personas tienen que empezar a
buscar y esas respuestas más profundas que terminan desencadenando en Dios. O ¿verdad? sea, el alejamiento de la fe de nuestra generación termina causando un vacío Sí. que ahora se quiere llenar y provoca ese acercamiento nuevamente de nuestra generación a la religión, porque está habiendo un acercamiento. Sí, total. Para mí, para hacerlo concreto, es que la mayoría de los padres de chicos que están en el colegio hoy no le están, o no tuvieron la posibilidad de darle un buen ejemplo o acercarle a su hijo a la fe, como en el caso nuestro, capaz que si a mi mamá me llevaba a la misa los domingos. Claro. Bueno, hoy en día, para mí, yo no sé, los compañeros de Josu, yo veo y no es importante para la familia de la fe, ¿verdad? Entonces, creo que surge un poco de ahí de ver uno la ausencia de Dios en la familia, Sí. en la mentalidad, en el estilo de vida, en el pensamiento, en la ideología que tiene la generación que hoy en día es la adulta, Sí. y cómo ese vacío va colapsando. Y bueno, eso, como digo, es consecuencia. Eso ya lo que está viendo acá en Paraguay ya se lo vivía hace 80, 70 años en Estados Unidos. Entonces, eso llega acá. ¿Y qué pasa? En Estados Unidos, el índice hace 10, 20 años, el crecimiento del cristianismo, en primera medida, fue increíble. Pero ahora el catolicismo. ¿Pero por qué el catolicismo? Porque el catolicismo es el único que tiene tradición. O sea, es la única iglesia que tiene, que vos puedes ver desde Pedro hasta Papa León, el registro Claro. así, interno. Entonces, cuando vos dejas de leer la Biblia, nomás como dijiste, Jesús es un buen tipo, ¿entendés? Sí. Ok, es un buen tipo, le vas a seguir, pero Jesús, tarde o temprano, te confronta a cosas más fuertes que vos tenés que cuestionarte una certeza muy fuerte, y ahí es donde creo que las respuestas plenas, la verdad plena, se encuentran en la Iglesia Católica, y por eso yo tengo mucha fe, y llega en el punto justo lo de Carlos, porque iba a decir lo de la profecía de la mamá de Carlos, que San Francisco de Asís le dijo en sueño a la mamá de Carlos que Carlos iba a ser santo y que después de él iba a venir una gran generación de santos. Ah, mira. Y Claro. si vemos con el Apocalipsis, en el Apocalipsis dice Juan, que escribió la carta, Sí. que todo el mundo iba a saber la verdad antes de que venga el Hijo de Dios. Sí. ¿Y hay alguna manera que eso sea factible o que sea más posible ahora que tenemos redes sociales, YouTube y la información? Justo ahí, yo quiero agregar algo. No quiero hablar de puntos estadísticos, porque no tengo muchos, pero sí de experiencias Personales, propias total. y de, no sé, de ambiente social, ¿verdad? Hace poco yo estaba en un retiro y el sacerdote de mi comunidad, que es el asesor, que se llama el Padre Cristian, estaba diciendo justamente, porque en el retiro se habló de Carlos Acutis y demás cosas, y el padre dijo que él, conociendo muchas familias, por primera vez, o sea, él siendo sacerdote, todos los días Conoce habla gente, con ¿verdad? familias, o sea, conoce de todo, ¿verdad? Y él dijo que esta generación, que él siente como que esta generación está llamada como que al acercamiento otra vez a la fe, así como dijiste. Sí. Yo creo que él puso de ejemplo el de Carlos Acutis, que los padres de Carlos, por ejemplo, ellos no eran practicantes. Claro. Su familia no estaba tan cerca, o sea, no era tan practicante al... Claro, no al- es como en caso de ustedes, por ejemplo. Claro, Que son de una totalmente. familia practicante. Claro. De Él, hecho, él no era su caso. Sí, la mamá de Carlos dijo que se fue a misa 2 veces más antes que nazca. Tres. Tres. Sí, Bueno, hija de mil. Tipo, su nacimiento, su primera comunión y su casamiento. Nada más que eso. Nada más que eso. Sí, y Y después su hijo fue ahí- santo, imagínate. Sí, y el padre dijo que ahora los hijos son los que acercan más Claro. a la religión que los padres. Que, O sea, los que hijos es lo lo que están es más acercando común a los eso. padres. Sí, Que es lo que es más común eso. Y veo mucho nomás coincidencia ahí también yo. Así como digo Jorge, ahora con las redes sociales cada vez hay más respuestas. Sí. Cada vez hay más gente que cuenta su testimonio. Cada vez hay más gente exitosa que logró todo y dice, mira, no me siento lleno. Cada vez hay más testimonio y la gente ve las respuestas. Y creo que también se puede usar eso como beneficio Sí. para todo lo que es el cristianismo, para todo lo que es la fe. Porque cada vez hay más respuestas en internet. Cada vez puedes ver más las cosas como son objetivamente, ¿entendés? Totalmente. Cada vez hay más debates, hay más cosas objetivas, ¿verdad? Yo creo que falta mucho todavía, pero Hay un creo trabajo que hacer ahí. Sí. creo que también, Carlos dijo que el internet es una bendición, pero hay que saber usarlo nomás y creo que también Puede es... ser una trampa. Y nunca mejor dicho, que imagínate que tengas esa sabiduría a esa edad, no de él también, pero del internet. O sea, estamos hablando de la prehistoria del internet. Total. Pero antes de YouTube, estamos hablando, sí, 2001, 2002. Impresionante. Totalmente. Y
esto es algo que dijiste que me parece importantísimo, que haya debate y que haya... Una de las razones por las que yo creé este podcast es porque también estamos en una época en donde el diálogo es como que da la sensación de que se perdió. Y nuestra generación más incluso. Es como que te cerrás en tu cajita de posibilidades y de creencias preestablecidas y defendés a capa y espada lo que vos crees que crees. Cuando vos no sabes por qué crees lo que crees. Claro. Pero es como que, cada uno se encierra en su ideología, que la agarró por internet o por sus... Incluso gente de derecha, de izquierda, de todos lados. Y se perdió el diálogo. Y yo lo que más defiendo y voy a defender siempre es el diálogo. Y lo que menos quiero que se pierda es el diálogo. Yo voy a conversar con quien sea sin importar lo que piense. Total. Ahora, ¿cómo ustedes abordan, por ejemplo, una conversación con una persona que es no creyente, o sea, que no cree? Y que no solamente no cree, sino que rechaza. ¿Cómo ustedes creen que hay que abordar esa conversación? De una persona que rechaza la fe. Total. Para mí, con mucha empatía. Ok. Porque yo también pasé por esa etapa de cuestionarme si realmente la fe que tenía o lo que estoy creyendo es realmente lo que creo, ¿entendés? Sí. Como que sí, ok, yo soy cristiano, soy católico, pero ¿hasta qué punto? O sea, y creo que todos pasamos por esa etapa de decir, bueno, me estoy yendo a misa porque mi mamá me lleva o porque Sí. realmente quiero, ¿entendés? Pero yo experimenté la vida, o sea, yo puedo decir realmente que yo vivía alejado, como la parábola del hijo pródigo, Sí. que le pidió al padre la herencia y le dijo, dame lo que corresponde, y se fue a otro país y malgastó su dones. Bueno, yo en sí no es como que era un drogadicto, que me fui a la cárcel, tipo, hay historias así de heavy, Es ¿verdad? heavy, claro, Pero no fue a ese punto. Pero creo que fue al punto de decir, ok, ya vivir la vida como yo creo y ya ser una buena persona. Es como, ok, tengo un buen trabajo, hago dinero en la profesión que a mí me gusta. Voy a estar con la cantidad de mujeres que quiera, pero sin dejar de ser un caballero. Voy a tomar, pero sin volverme un drogadicto. Es como que siempre así el estándar y lo que el mundo te dice, ¿verdad? Que Sí. es ideal. Sacar así, flexear un poco en Instagram, tener un buen físico y tener, qué sé yo, una novia linda, después irme a fiesta, irme a Miami, irme a viajar donde yo quiera, a Estados Unidos, la nieve, farra todos los fines de semana, buen dinero, buen negocio, un buen perfil, un buen CV, ¿entendés? Tipo, todas esas cosas superficiales que uno cree. Y en ese, como te dije, creo que el cristiano, llamarme católico era como un subtítulo. Sí. Era como, ok, soy católico, pero voy a mi vida y podía decir, sí, pero tranquilamente puedo ser un buen ateo nomás también. Claro. ¿Entendés? Entonces, Tipo, podés ser un ateo y buena buen persona. tipo. Sí. Y bueno, y podés serlo, ¿entendés? Por eso Totalmente. para mí, la parte de religión, y yo no le voy a decir una persona que sea cristiana o que le siga a Jesús solamente para ser una buena persona, porque creo que no es necesario. O sea, vos podés ser una buena persona sin ser cristiano, pero la santidad lleva a otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo cuando tengo estas conversaciones con personas que no creen o que no saben lo que creen o que me cuestionan a mí, che, ¿cómo surge esto? Porque ven mi cambio, o sea, vieron quién era yo antes y quién soy ahora, y se hacen estas preguntas a muchos amigos cercanos, y tuve varias veces estas conversaciones, y algunos creen que yo le voy a juzgar o que le voy a ver con esos ojos, y para nada, porque yo estuve ahí, y creo Sí. que eso es lo más lindo de ver una persona que estuvo así perdida, que tiene la misma vida que vos, y entonces vos decís, ok, yo les puedo entender, te puedo entender a vos exactamente, en la mayoría de los casos, por lo que estás pasando, especialmente con los hombres de nuestra generación. Sí. Sé la gana que tenés, las adicciones que tenés, las preguntas que tenés. Entonces, con mucho amor, con mucha paciencia, trato de tener un diálogo y no explicarle desde el punto de vista teológico la fe, o explicarle los sacramentos o la historia de la iglesia. Tipo, más que nada, creo que lo importante es ese diálogo, como decís, y darle respuestas del amor, y también confiar un poco que el Espíritu Santo ahí obra en vos. Y el ejemplo de Carlos creo que es muy importante, porque realmente cuando buscamos la santidad, inevitablemente vamos a impactar en la vida de otras personas. O sea, Sí. uno no es santo para uno mismo. Uno no viene al mundo también para cumplir su propósito nomás y ser feliz él solo, sino para servir. Y hay mucha más felicidad y alegría sirviendo a los demás y sintiendo que está aportando un bien a los otros, que acumular cosas para uno mismo, o logros, objetivos. Entonces, para mí, eso
es como lo más lindo que me puede pasar, tener diálogo con personas que no comparten mi fe y que tienen curiosidad, Claro. o que no comparten mi fe o que son de otra religión, porque siento que están con ganas de descubrir la verdad y conocer esa verdad, que yo no me siento digno o merecedor de decir, che, esto es así porque yo digo, sino que mi certeza no surge de mi conocimiento como una ideología o Ok. como un partido político que yo tengo que convencerte de algo, sino que mi certeza surge de que es un Dios real, un Dios verdadero, y la iglesia que él fundó es verdadera. Entonces yo no tengo con mis propias fuerzas que convencerte, sino que si vos estás buscando la verdad, la vas a encontrar, y yo puedo ser instrumento para que vos lo conozcas y puedas responder tus dudas, tu consulta, puedo acompañarte de alguna manera. Entonces creo que esa presión, como que sí, hay que ser coherente, pero no es como ir a tratar de convencer a las personas. Y lo más lindo para mí es ver la vida de los santos, cómo lo vivieron. San Francisco de Asís, que se iba y hablaba con, no sé, con los musulmanes, Sí. y le convertía a las personas. O santos que murieron en el Holocausto, en los campos de concentración, que cambiaron la vida de cientos de personas que eran judías o que eran ateas o protestantes. Y no porque hablaban o no por su prédica, sino por su vida, por sus obras y por Sí. sus respuestas más cercanas. Entonces yo creo que en nuestra generación eso hace que sea mucho más, no sé si decir fácil o rápido, pero esa ausencia de otras verdades tan fuertes, o sea, no hay una verdad tan fuerte como la que uno puede encontrar en la fe. Entonces para mí creo que es mucho más fácil que un ateo o que un no practicante se convierta al catolicismo que, qué sé yo, un judío o un protestante estudioso, ¿entendés? supuesto. Porque su certeza es más racional y muy lógica, y como decís, se escudan bajo su ideología o bajo su fe. Lo cual obviamente respeto totalmente también, y tendría un diálogo con ellos, pero yo siento que esas respuestas profundas no se compara para nada a ninguna otra respuesta que te pueda dar el mundo superficial. Le pasa igual a católicos, ¿eh? O sea, Sí, hay católicos que totalmente. también son súper cerrados de mente. Totalmente. Y me parece que es importante lo que vos dijiste al principio, que es mucha empatía. Porque cuando vos te pones en un pedestal moral o intelectual, total. ahí causas un rechazo y una lejanía y eso es totalmente lo contrario de lo que tenés que hacer cuando querés crear diálogo, ¿verdad? Por eso me parece importantísimo lo que decís. Mucha empatía, mucho amor y mucha sabiduría en cuanto a abordar este tipo de conversaciones. Vos decís, me identifico con eso. Sí. Yo sé por dónde estás pasando, o por lo menos me hago una idea muy clara del camino que estás recorriendo ahora, que sos joven, que haces esto y esto y esto. Conozco algunas de tus preguntas, conozco algunas de tus dolencias, pero voy a hablar contigo sin juzgarte. Y Total. tampoco también sin la necesidad de convencerte de nada, porque al fin y al cabo yo vivo mi vida porque esto es lo que yo creo. Vos haces la tuya, pero vamos a conversar con empatía y diálogo. Total, y creo que termina siendo una conversación totalmente auténtica, como cuando un amigo se acerca a vos a preguntarte, che, ¿qué pensabas de este tema? ¿Entendés? Y Sí. lo hablas con autenticidad, pero estás hablando del tema más importante de la vida nomás, ¿verdad? Claro. Tipo, termina siendo una conversación profunda, pero al fin y al cabo auténtica, no un speech, no algo armado, no algo tratando de venderte una idea de negocio, ¿verdad? Tipo, algo más auténtico que termina de, entre comillas, convencer o de generar seguridad cuando se ve reflejado en tu vida. O sea, Claro. cuando la gente dice, sí, realmente parece que esto es lo que él cree porque así lo vive, ¿entendés? Total. Y creo que ese es el desafío. Por eso es que las obras son más fuertes que las palabras, ¿verdad? Es como que tu vida realmente habla por sí sola, y ese debería ser el foco, ¿no? Tratando de convencer a las personas o hacer vos que las personas se conviertan y crean lo que vos crees, sino vos conocer tu fe, conocer a Dios, y Él te va entre comillas, convertir en lo que Él cree que es mejor para vos, mejor dicho, lo que Él sabe que es mejor para vos. Ya de manera auténtica y casi involuntaria, natural, las personas se van a acercar a vos porque van a ver que sos, qué sé yo, una luz en su vida, o que pasaste por lo que ellos pasaron, y se va a dar naturalmente, ¿verdad? Total. Bueno, no les quito más tiempo. Les agradezco muchísimo por haber venido. Y les dejo despedir a ustedes. El capítulo me encantó. Es la primera vez que tengo a dos personas en el podcast. Y la verdad es que es súper enriquecedor. Me gustaría que despidan el podcast diciendo cómo les podemos encontrar. Es @emprendedores_católicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le dejo, no sé si Josu, ¿vos querés? Sí. Bueno, te agradezco un montón de nada, Fabri, por el espacio. Fue muy lindo compartir acá con mi hermano y contigo. El diálogo siempre es bueno, como dijiste. Nunca hay que perder eso. Somos seres sociales y estamos hechos para compartir, para socializar y para
compartir opiniones, aprender juntos. Y eso, yo estoy muy contento, muy agradecido y eso. Lo pueden encontrar en Instagram y TikTok como Emprendedores Católicos. Sí, Si quieren ver así más. mismo. Y nada, yo le quiero hacer ya una invitación a las personas, que es a animarse a buscar esas respuestas a sus preguntas más grandes, a excavar un poco más. Y nada, como dijo Josu, nos encuentran emprendedores católicos. Ah, y también un punto que mencionaste, que es lo de los católicos, porque bueno, nuestra sociedad y probablemente la mayoría que vea este episodio sean católicos. A ver, hasta qué punto, practicante o no practicante, eso no importa, ¿verdad? Claro. Pero si alguna vez tuvieron una mala experiencia en la iglesia o tienen una idea de lo que es la iglesia católica o se consideran católicos, pero yo soy un católico pero no voy a misa o no acepto tal y tal cosa, que se animen a replantearse ciertas cosas, a buscar respuestas un poco más allá de sus intereses, de sus prejuicios y, como dije hace rato, buscar una relación real con Jesús, y creo que a consecuencia de eso van a acercarse mucho más a la felicidad, a la plenitud. Y eso, el objetivo de estos diálogos, y creo que Fabri también es aportar valor a las vidas de las personas. Y espero que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo. Y no sé, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Jorge, Josu, muchas gracias. Y yo lo veo a ustedes el próximo miércoles con más etiquetas. Chao.